Vamos a dar inicio a nuestra presentación del día de hoy como parte de la agenda del mes de agosto. Dentro de los talleres laborales que realizamos todos los días martes como hoy tenemos el tema de infracciones laborales en seguridad social que está a cargo del doctor Jorge Rodríguez, especialista en Derecho Laboral. Antes de darle la palabra al doctor, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Rasa en el Perú. Doctor Carlos. Gracias, Dani. Hoy día es el sexto y penúltimo taller. La próxima semana tenemos la última sesión del taller de infracciones laborales. Ha sido bastante útil todo e instructivo todo lo que nos han dicho Jorge hasta el momento. Y ahora un poco se va a tratar de todo el tema de seguridad a nivel de AFPs, de ONPs, todas las infracciones que se pueden generar de la aplicación de estos sistemas. Así que muchas gracias y adelante, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de Zoom y a los que están escuchando a través de las redes sociales de Parquet, a través de, hoy día la transmisión a través de Facebook. Hoy día vamos a hablar de infracciones en materia de seguridad social. Como siempre, las preguntas que hagan a través del chat y nuestros amigos de redes sociales a través del cajón de comentarios, todas van a ser respondidas, ¿no? Antes de entrar en materia, quiero tocar algo que me acaba de llegar, es calentito, está demasiado calentito. Es una pregunta que ha sido, que la hemos tocado nosotros en talleres anteriores, en los talleres de seguridad y salud en el trabajo, y ¿es subsanable la infracción de no brindar capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo de años anteriores? Es una buena pregunta. Bueno, mediante resolución 304-2020 SUNAFIL de la Intendencia, la Intendencia de Lima Metropolitana, SUNAFIL ha dicho que sí es subsanable esta infracción de subsanar. Por ejemplo, el caso era que una empresa no había hecho capacitación en los años 2016, 2017 y 2018, 2017 2018. Desde 2016 en adelante no había, hecho capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo y le había puesto una multa. Entonces la empresa lo que había hecho los había hecho de manera posterior a fin de subsanar este defecto, ¿no? SUNAFIL lo que ha dicho a través de esta resolución 304 que ha sido publicada el día de hoy, es que sí, básicamente sí, esta infracción sí puede ser subsanada siempre y cuando durante el periodo a subsanar no se haya registrado ningún accidente de trabajo. Si se registró un accidente de trabajo, entonces esta falta de capacitación se vuelve insubsanable, ¿no? Hay bastantes fundamentos, es bastante larga la resolución. Esto acaba de llegar a las 5:05, o sea, mientras hablábamos, estaba leyendo esto, pero le quería compartir porque esto es muy interesante. O sea, el criterio es una a efectos de subsanar esta posible infracción. Es que sí, se puede subsanar en tanto y en cuanto no se haya registrado, incidente de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores. Y esta falta sí puede subsanar. Entonces, lo que hablábamos hace unas semanas atrás sobre esa infracción sí puede ser subsanada siempre y cuando no haya, no existan accidentes, ¿no? Y esto implica, pues, que el accidente va a ser por desconocimiento. Y si desconocimiento agrava la falta anterior. Salud. Agrava la falta anterior. Entonces, no habría ningún problema por esa parte. No, le quería compartir esto que acaba de llegar, me acaba de llegar hace un momento. Esta resolución es entre el 31 de julio, ha llegado ahora. Interesante, bastante interesante. Y sobre todo en estos tiempos que hay bastantes problemas por la falta de capacitación en seguridad y salud en el trabajo en nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema de hoy, vamos a hablar en la legislación en materia de seguridad social. Básicamente lo que vamos a hablar es seguridad social, es fondos de pensiones. Vamos a hablar sobre el fondo de pensiones y cómo las infracciones que se generan a partir de la gestión de seguridad social. Siguiente, por favor.
Como siempre, la tabla de multas, ya sabemos las leves, graves y muy graves, dependiendo de la infracción, dependiendo del número de trabajadores, como pueden ver, porque las multas se dan al respecto de la cantidad de trabajadores que se ven afectados, y los montos máximos, ¿no? Hablamos hasta 225.000 soles, ¿no? de una multa. Siguiente, por favor. A ver. Primero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? O sea, el Perú, dentro del sistema peruano, hay dos sistemas de protección social. O sea, dos sistemas que están orientados a velar por los trabajadores en el momento que se jubilen o que se genere alguna situación que no les permita desarrollar su trabajo. Entonces, lo primero es el Sistema Nacional de Pensiones, SNP, que es lo más público, que está manejado por la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, y el Sistema Privado de Pensiones, ¿no? El SPP, administrado por las administradoras de fondos de pensiones o AFPs, ¿no? Muy conocidas por casi toda la población, ¿no? Ahora, el sistema peruano es un sistema contributivo. ¿Eso qué quiere decir? El trabajador debe contribuir con un porcentaje de sus ingresos para obtener una pensión. ¿Ok? O sea, coloco dinero, ya sea en el sistema nacional o en el sistema privado, con la intención de obtener una pensión en el momento que yo me jubile o suceda algún hecho que me impida laborar, ¿no? Como una incapacidad temporal o permanente. Entonces, con eso en mente, vamos a hablar un poco de cada sistema para entender el porqué de las multas, tanto leves, graves y muy graves, ¿no? Siguiente. De acuerdo a la página web de la ONP, el Sistema Nacional de Pensiones es un beneficio monetario. Ojo, empezamos por ahí. Que recibe una persona a partir de 65 años de edad al cumplir su vida laboral, por haber aportado mensualmente un porcentaje de su sueldo o ingreso, 13%, al Sistema Nacional de Pensiones por un periodo no menor de 20 años. ¿Qué tenemos aquí? Que el Sistema Nacional de Pensiones es un beneficio. Al ser un beneficio, tú tienes que contar con ciertos requisitos para poderlo obtener. Primero, a partir de los 65 años. Segundo, tienes que haber concluido tu vida laboral. Tercero, tienes que haber aportado 13% de tus ingresos por un periodo no menor de 20 años. Esos son los 4 requisitos básicamente que se tienen para acceder al Sistema Nacional de Pensiones. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de ¿Cuáles son las características del Sistema Nacional de Pensiones? Fue creado por el Decreto Ley 19.990 y rige desde el año 73. La ONP, pero el Sistema Nacional de Pensiones es administrado por la ONP, ya lo hemos dicho. Los aportes de los trabajadores van a un fondo común de carácter solidario e intangible. Y aquí me quiero detener un ratito. En el Sistema Nacional de Pensiones, todo va a un fondo común. O sea, la plata que yo aporto al sistema va a un fondo común, que tiene un carácter solidario. Eso significa que lo que yo aporto sirve para pagar a los otros. No es para mí. Es solidario. E intangible, no puede ser embargado, no puede ser retenido, etc. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay proyectos de ley, hay unos proyectos de ley que están buscando devolver parte de las aportaciones de la gente de la ONP, o sea, del Sistema Nacional de Pensiones, a los aportantes. La primera pregunta es, que se cae de madura, es cómo van a devolver estos fondos si el fondo es común. O sea, todo va a un pozo. No hay cuentas de cómo cada trabajador, la cantidad que ha aportado por el tiempo que ha aportado. Ese dinero no está generando intereses por cuentas propias, está generando, si generase intereses, genera intereses por el bloque en total. Ahora, ¿cuál es la idea del Sistema Nacional de Pensiones? Imagínense un triángulo, en donde la base del triángulo
son los aportantes. Y el pico son los pensionistas. Entonces, la idea es que entre más aportantes tengamos, ese fondo se va a alimentar, lo que va a permitir poder pagar las pensiones de la gente que está ahorita en jubilación. ¿Okay? Esa es la idea. Es más, ese es el concepto básico del Sistema Nacional de Pensiones. Sin embargo, como vemos, desde el año 73 al 4 de agosto de 2020, ha corrido mucha agua bajo el río, bajo el puente. Y vemos, primero, que la base de la pirámide no es tan ancha como parece, porque son menos jóvenes los que están ingresando a laborar, la natalidad es un poco menor, con respecto a la cantidad de jubilados que hay. Entonces, esta pirámide se está comenzando a invertir. Y segundo, el sistema funciona en tanto y en cuanto haya gente que aporte al sistema nacional. ¿Ok? Tomando en consideración que el 70% aproximadamente de las empresas del Perú son informales, entonces tenemos que el potencial del sistema nacional está disminuido por un 70%. Y no funciona. Entonces, si a eso le sumamos que quieren sacar dinero de fondos que realmente no existen, porque la plata que ingresa sale inmediatamente a pagar a los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones, es complicado. Es bastante complicado. Entonces, yo no sé en realidad, no digo que soy a favor ni en contra, porque yo creo que todos tenemos derecho a disfrutar de una jubilación tranquila, sin sobresaltos. Sin embargo, considero de manera personal que ese proyecto es totalmente inviable, no porque sea malo, sino porque no lo vas a poder ejecutar. El fondo es común, no tienes cómo. Si así, los que han buscado tener una pensión en la ONP han tenido problemas por acreditar sus aportes en periodos de tiempo muy largos, imagínense cómo hacer para la devolución, ¿no? La experiencia personal es cuando mi padre falleció, y hace varios años, a mí me tocó terminar su trámite de bono de reconocimiento. Mi papá había iniciado su trámite en el bono 93, me parece, en el año 93, mi papá falleció en 2006 y todavía no salía el bono de reconocimiento, miren cuánto tiempo había pasado. Entonces yo me acerqué a la ONP y en la ONP me dijeron que tenía que prestar copia de las boletas de pago de mi papá. Mi papá había trabajado para el Estado, había trabajado para el Ministerio de Educación, había sido psicólogo del Ministerio de Educación. Pero mi papá tenía todas sus boletas desde el año 79, del año 79 hasta el año 2006. Todas sus boletas de todos los años por todos los meses, no le faltaba ni una. Yo recuerdo que los fotocopié y las entregué. Y la chica de la ONP, cuando me recibió los documentos, me dijo, si así tuviéramos todos los papeles de todos los afiliados, las pensiones saldrían rapidísimo. Pero no es así, no todos guardan sus boletas. Algunas empresas, hay trabajadores estamos hablando de 73 en adelante, y hay trabajadores que han laborado en empresas que ya desaparecieron. Y los documentos, los planillones de esa época, los libros de planillas ya no existen. O se vendieron como papel al peso, ¿no? Porque los que, no quiero decir los que pintamos canas, pero los que tenemos un poco más de experiencia, porque yo todavía no las pinto, o no se me notan en la cámara, recordamos que antes llevaban las planillas en unos cuadernos grandes, ¿no? Unos cuadernos en donde el planillero hacía la planilla, pues, ¿no? Lo hacía a mano en esa época. Esos libros, esos cuadernos han desaparecido. Entonces, acreditar aportaciones de trabajadores es muy complicado. Para obtener una pensión, imagínense para obtener la recuperación de ciertos fondos. Más aún con la imposibilidad que dije, fondos intangibles, ¿no? Esperemos que la decisión de continuar con esta norma
sea realmente para el beneficio de los asegurados, porque en realidad en esas circunstancias necesitan el dinero, porque eso es verdad, y no sea simplemente una declaración de populismo orientado a captar votos para el 2021. Eso sí sería muy mal, muy malo. Se está jugando con la sobrevivencia, se está jugando con la salud y con la alimentación de personas que en ese momento, conforme a la normativa vigente, son población vulnerable, son personas mayores de 65 años. ¿No? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, sigamos. El asegurado debe aportar mínimo 20 años para acceso a pensión. O sea, eso quiere decir que si yo aporto menos de 20, si yo aporto 19 años, 11 meses, 29 días, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, no me corresponde tener pensión de jubilación. Tengo que aportar mínimo 20 años. La edad mínima para jubilarse sobre la pensión es 65. O sea, lo normal es que yo me jubile a los 65 años. ¿No? Ya lo normal. Yo ya debería dejar de trabajar a los 65. Ahora, puede haber una jubilación adelantada. 50 años para mujeres y 55 años para los hombres. ¿No? Pero para que esto pase, los solicitantes deberán tener como mínimo entre 25 y 30 años de aportes, respectivamente. O sea, para yo poderme jubilar de manera normal, tengo que aportar 20 años y cumplir 65. Pero si quiero jubilarme de manera anticipada, a los 55, o sea, 10 años antes o 15 años antes, en el caso de las mujeres, tengo que aportar básicamente 5 o 10 años más de lo que normalmente debería haber aportado cualquier persona. Entonces ahí nos damos cuenta cómo este régimen de jubilación anticipada busca también compensar ese fondo que es único y solidario e intangible, ¿no? Oye, tú puedes salirte antes siempre y cuando hayas aportado más. ¿Por qué? Porque esos fondos que él aportó sirven precisamente para pagar la pensión de lo que están ahora. El sistema otorga pensión de invalidez, viudez, orfandad y ascendencia y capital de defunción. Y una característica del sistema nacional que es importante es que hay un monto máximo y un monto mínimo de pensión, lo que no existe en el sistema privado, lo que vamos a ver en un momento. 830 soles el monto máximo, o sea, nadie que está en la ONP puede tener más de 893 soles de pensión, y mínimo 500. Entonces, esta es una de las cosas, esta es una de las características que hace que muchos trabajadores se detenten por el sistema nacional, porque sea como fuese, si yo cumplo con los requisitos, como mínimo van a dar 500 soles. ¿No? Todos sabemos que el dinero tiene un valor en el tiempo, y 500 soles hoy no van a ser lo mismo que 500 soles dentro de 10 años o 20. Y no, ese es el cálculo. ¿No? Ese es el cálculo. O 893 soles no es lo mismo. ¿Y por qué hay montos máximos y mínimos? Porque sabemos que hay un fondo común que todos los días recibe dinero, todos los meses recibe dinero de los aportantes y entrega dinero a los pensionistas. Por eso tienen que haber montos máximos y mínimos para poder calcular aproximadamente a cuántos va a ascender la pensión de cada ex trabajador o jubilado, ¿no? Siguiente, por favor. Sistema privado de pensiones. El sistema privado de pensiones es lo mismo, pero desde el lado de los privados. Este sistema es operado por las AFPs. Todo el mundo conocemos AFPs. En el Perú básicamente son 4 AFPs, las que están dentro del sistema, que son Habitat, Profuturo, Integra, y me está faltando una más. Bueno, se me fue. Hasta hace algunos años eran como 8 o 9, ¿no? Estaban Horizonte, AFP Roble, Unión Vida. Había varias AFPs que se han ido fusionando en el tiempo, han ido amalgamándose para dejar únicamente 4 en el mercado, ¿no? El sistema privado de pensiones, los trabajadores pueden acceder a una pensión de jubilación a partir de los 65 años, pero no te pide aportes mínimos. Ahora, la AFP, si ustedes van a las páginas web de la AFP, las AFP te dicen que para tú más o menos tener algo de pensión, una pensión más o menos, tu mínima, los aportes deben haber sido de 10 años.
Sin embargo, todos los que estamos aportando pagamos un seguro dentro del porcentaje que se nos descuenta de manera mensual, pagamos un seguro que precisamente está orientado a cubrir esas brechas si es que no tenemos, no llegamos, digamos, a un fondo mínimo que nos permita una pensión más o menos equitativa. Sin embargo, debe considerarse que este beneficio de jubilación a recibirse va a ser calculado sobre los aportes que yo he dado a mi cuenta individual de capitalización o SIC. Y acá está la gran diferencia con el sistema nacional. El sistema nacional es un fondo común, que es solidario e intangible. Aquí, cada trabajador aporta su propia cuenta. Su propia cuenta. Entonces, en ese extremo, tenemos que ver que aquí sí es más sencillo, entre comillas, poder calcular cuánto se ha entregado por trabajador. ¿Por qué? Porque las AFP sí han llevado esta cuenta desde que arrancaron en el año 93, si que no me falla la memoria, ¿no? Se han llevado la cuenta y sí existe un registro de cuánto ha aportado cada trabajador, por qué periodos ha aportado, y cuánto es la tasa, el rendimiento de ese dinero por medio del FP. No sé, Dani, no sé qué ha pasado, pero veo la pantalla oscura. Ah, genial, ya apareció esto. Como el anterior, el sistema privado de pensiones también ofrece a sus asegurados opción a pensionarse de manera adelantada a través de jubilación anticipada ordinaria. Sí, así como hemos hablado de los pros y contras del sistema nacional, también tiene pros y contras el sistema privado, ¿no? El sistema nacional, el privado, si bien es cierto, al parecer es más sencillo de manejar, pero sí es cierto que han habido problemas de pensiones, porque las pensiones han sido extremadamente bajas, ¿no? Estamos hablando en el año 93, básicamente se vendió la idea que la FP era la solución a los problemas de pensión. Cosa que creo que sí puede ser posible. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que para que esto rita algún fruto tiene que pasar por lo menos 40 años, ¿no? Estamos hablando de fondos grandes. Y en realidad, del año 93 al 2020 han pasado 20 y tantos años. Vamos a sacarlo rápido. 27 años, casi 30. O sea, digamos que recién se van a ver los frutos del FP en el año 2033, en donde más o menos se van a cumplir aproximadamente 40 años de aportes. Si tomamos en cuenta que más o menos una persona comienza a laborar aproximadamente a los 25 años, ¿no? Cuando ha terminado, comienza a aportar, mejor dicho, más o menos a los 25 años, en donde ya terminó más o menos su carrera, entre 26 y 25, terminó su carrera, está ejerciendo y comienza a aportar, ¿no? Estamos hablando de aportes hasta la edad de jubilación de 65, 40 años de aportes. ¿No? Esperemos realmente que esta opción, porque eso no lo podemos hacer en el tiempo, sea válida y permita a los trabajadores una pensión digna en el extremo del tiempo, ¿no? Hay que corregir el sistema, definitivamente sí. El sistema nacional, el privado de pensiones tiene que corregirse porque tiene ciertas distorsiones que no permiten un mejor desarrollo en pro de los trabajadores. Sin embargo, soy convencido de que estas mejoras no deben darse de manera hepática. Tiene que pensarse muy bien porque estamos hablando del futuro de los trabajadores, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo esto en mente y sabiendo qué es qué en cada cosa, en cada punto, vamos a hablar de las infracciones leves, graves y muy graves. ¿No? Siguiente, por favor. Primera infracción leve, ¿no? No informar al administrador, al fondo de pensiones en caso de suspensión perfecta de licencia y de retiro del trabajador. Eso está recontra de moda ahora. O sea, si antes era una infracción que era un poco complicada porque no era muy común,
Yo creo que sí, ahora sí va a ser está más a la mano con la coyuntura de suspensión perfecta. Veamos esto. Nosotros como empleadores tenemos la obligación de informar a las AFPs, dar de baja al trabajador, ¿cómo se llama? Dar de baja, perdón, dar de baja, no, informar a la AFP. Sí, dar de baja, está bien. Cuando un trabajador esté en suspensión perfecta, cesa, o sea, se fue despedido o se retira. Hay varios casos, por ejemplo, los he visto, que hay empresas que se olvidan de darle de baja en AFPNet a un trabajador y la AFP les cobra 1, 2 meses, 5 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque para la AFP yo tengo un trabajador que está inscrito, que mensualmente ha venido aportando y sin embargo, un buen día deja de aportar. Entonces, yo me doy cuenta de ese problema el día que a la puerta del centro de trabajo llega una demanda de la AFP requiriendo el pago de estas obligaciones. Lo que nosotros siempre recomendamos es que, especialmente las áreas de recursos humanos, tienen que tener el cuidado suficiente para no caer en esto, porque primero, de detectarse por parte de SUNAFIL, va a haber una infracción, que es subsanable, pero de todas maneras, es una infracción. Y segundo, si no es tanto de infracción, sino que yo ya me entero por la demanda, básicamente hay dos salidas. O yo acredito que ya pagué, o yo acredito que el trabajador ya no le correspondía aplicar ese mes ¿cómo se llama? No me correspondía a mí dar la retención y hacer el depósito en FP. Básicamente son esas dos, como contestar. Es bastante sencillo si yo ya pagué, pero en algunos casos, algunos jueces laborales lo que hacen es, vale, un paso atrás. Normalmente las empresas, las AFP lo que hacen esto, venden la deuda ¿cómo se llama? A otras empresas, a estudios. Estos estudios lo que hacen es se encargan de la cobranza. ¿Ok? Y ellos se hacían las demandas judiciales y todo lo demás, ¿no? Entonces, muchas veces he visto que a pesar de nosotros haber pagado dentro del plazo, el juez ordena el pago de cosas y costos. Pago de cosas y costos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un gasto mayor al programado al que debí gastar en el momento de darle de baja, o en el momento de la baja, en el momento del cese, retiro, suspensión perfecta de labor. Entonces, tengamos eso en cuenta. Agilicemos nuestros procesos para evitar ese problema, ¿no? Algunas veces sí, algunas veces no. Me ha pasado ya más de una vez esto de presentar los documentos diciendo, señor juez, nosotros se nos chisporroteó avisar, pero aquí no debió haberse cobrado nada. Sin embargo, la FP, el estudio de abogados del representante del FP pide pagar cosas y cosas y algunos jueces se la entregan. Entonces hay que pagar un sobrecosto que fácilmente podría ser evitable si es que nosotros damos de baja a nuestro trabajador en esos 3 casos en la FPNet. No entregar la planilla de pago de los aportes retenidos a la Administración de Fondo de Pensiones o entidad financiera asignada por ella. Esto se hace ante FPNet. O no declarar la planilla de pagos de aportes retenidos ante FPNet, de Fondo de Pensiones, conforme a lo establecido en el artículo 50 del Decreto Supremo 004/98-F, o entregarlo incompleto. Ustedes saben que hay un plazo para declarar AFP. Entonces, debo declararlo dentro de ese plazo. Si no lo declaro dentro de ese plazo, estoy dentro de esa infracción de... ¿no? Creo que peor es los problemas que me trae consigo no declarante de FPNet. Pero es otra cosa que se puede arreglar muy fácilmente con un buen sistema de gestión de recursos humanos.
evitar eso, ¿no? Especialmente los encargados de hacer la carga y descarga en FPNet. Ustedes disculpen, yo estoy con la voz un poco tocada por estos cambios de clima muy complicados. Me genera un poco de garraspera, así que si me escuchan la voz un poco baja, les pido disculpas. Entregada al trabajador el boletín informativo fuera del plazo establecido. O sea, ¿cuál es el plazo establecido? ¿Qué es primero ¿qué es el boletín informativo? El boletín informativo es un documento en el cual se detallan básicamente los pros y los contras del Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. ¿Para qué yo debo entregar ese boletín informativo? Porque este boletín informativo lo que va a hacer es, entre comillas, ayudar a que el trabajador tenga una decisión informada sobre su elección de fondo de pensiones. Considerando, como todos sabemos, que solamente puedo cambiar una vez. Solamente puedo cambiar una vez, ya sea de FP a ONP, ONP a FP. ¿No? Solamente puedo cambiar una vez. Este boletín informativo depende de la entidad, pero hay un formato especial en donde se habla básicamente de los pros, los contras, cada sistema, hasta dónde funciona. Es un plazo de 10 días. En el plazo de 10 días. No tengo que entregar el plazo de 10 días y el trabajador tiene 10 días para decidir si va al FP o va al ONP. Si se dan cuenta, si suman, son 20 días, lo que son aproximadamente los 20 días de cierre de mes en donde yo ya debería hacer el primer aporte, ¿no? Entonces, con eso en cuenta, vemos que las infracciones leves son infracciones que son básicamente subsanables en el plazo del tiempo y que no son muy complicadas en el momento de no son muy complicadas en el momento de su ejecución, ¿no? No sé si hasta aquí, Dani, tenemos alguna pregunta. Doctor, permítame un segundo. Sí, dale. Tenemos preguntas. Sí, dale. Si he retirado el 25% de mi AFP, ¿puedo acceder al retiro del porcentaje de AFP para la adquisición de vivienda? Sí, sí. Pero tu fondo de FP se va a mediar en 50%. Sí, porque son dos naturalezas distintas. Recuerden que uno es por una norma que lo que busca es facilitar el acceso a vivienda o ayudar al pago de vivienda respecto a los que ya compraron. Y la otra norma es este 25% del FP es por el tema cultural del coronavirus. Ahora, el 25% del coronavirus es entre comillas, porque en realidad, dependiendo del monto que tú tengas, puedes retirar una fracción. O sea, tú puedes retirar, el monto máximo de retiro es 12.900. O sea, no, en algunos casos el 25%, en otros casos es menos. O sea, dependiendo. Pero básicamente sí. Sí, pues si yo retiro mi 25%, puedo retirar también 25% para pagar mi vivienda o, en todo caso, amortizar parte de la deuda hipotecaria. Tenemos otra pregunta. Si una persona de 67 años quiere jubilarse y aportó 30 años, los 12 primeros años en la AFP y los 18 últimos en la ONP, ¿puede trasladar sus fondos de los 12 primeros años para que cumplan con el requisito del Sistema Nacional de Pensiones, que es de aportar 20 años como mínimo? A ver, hasta se supone que cuando yo me traslado de FP a ONP hay un procedimiento. ¿Ok? ¿Cuál es el procedimiento? Yo informo a la FP que voy a regresar a la ONP porque se supone que ya estamos hablando de una persona que estuvo en su momento en la ONP, que pasó al FP y que mediante la ley de retiro voluntario accedió a 3 ONP, y la FP, ese trámite, debería haber trasladado esos fondos a la ONP. Entonces, esos fondos tienen un valor en el tiempo. Entonces, al tener un valor en el tiempo, sí, debería cubrir ya los años requeridos por ese trabajador, ¿no? No debería haber ningún problema.
Me parece raro que no los haya trasladado ya. Es más, cuando se hace el cambio, se hace de esta manera. La AFP debe pagar, como le explicamos, la AFP sabe cuánto es el fondo que tiene, puede pasarlo y eso se traduce en años. O sea, tanto fondo es igual a años de aportaciones. Entonces, esto pasa, algo parecido con lo que era el bono de reconocimiento a la inversa, ¿no? Cuando pasaba de ONP a AFP. Sí, me extraña que ya no haya pasado. De repente había algún problema en el trámite, pero el trámite, la norma respecto al regreso a la ONP sí estipulaba eso, ¿no? Que se tenía que trasladar los fondos. Siguiente pregunta que tenemos es, ¿la desafiliación, la libre desafiliación es aplicable en la actualidad? ¿En qué casos sería posible? Bueno, sí, claro. Es más, es que, a ver, primero, recuerden que el sistema es de dos, o estás en uno o estás en otro. La libre desafiliación es la libre desafiliación del FP. O sea, si yo soy en FP, yo puedo retornar a la ONP. Tranquilamente puedo, no hay ningún problema. De la ONP puedo pasar al FP también, pero ahí hay un problema. Lo que pasa es que en forma de ayuda, entre comillas, se había diseñado lo que se llamaban los bonos de reconocimiento, en el cual la ONP transfería a la FP elegida cierta cantidad de dinero que eran los aportes más o menos calculados de los trabajadores. Sin embargo, esos bonos se daban por promociones. Me acuerdo mucho el bono 93, que era el bono donde estaba mi papá. Había el bono 96, el bono 97, y si no me falla la memoria, el último es bono 2003. Bono 2003, y de ahí no se ha dado otro. A ver, si me dan un segundo. Reconocimiento de FP. Son 3 bonos. 3 tipos de bonos eran. El bono 93, que era, como les digo, acá está, ¿ve? Tipo de bonos. El bono 92, el bono 96 y el bono 2001. En el bono 92 se recuperan todos los aportes que se hicieron hasta noviembre del 92 por un máximo de 60.000 soles, ¿no? En el bono 96, recuperas todos los aportes realizados hasta diciembre del 96 hasta por un monto de 60.000 soles. Y en el bono 2001 recuperas todos los aportes realizados en la ONP hasta diciembre de 2001. ¿Ok? Eso significa que si yo me quiero desafiliar el día de hoy de la ONP y quiero regresar al FP, me iría a empezar de cero. Porque la única forma de que los bonos de reconocimiento, parte de ese dinero, pase al FP en virtud de la ley de libre desafiliación, solamente se a partir de estos 3 bonos de reconocimiento. El bono 92, el bono 96 y el bono 2001. Me acuerdo mucho, mi papá estaba en el bono 92, mi papá se inscribió, mi viejito que en paz se inscribió cuando las AFP recién salieron en el año 92, 92, 92, 93, donde habían un montón de FPS. O sea, recuerdo mucho que mi papá eran 3 AFP que se lo peleaban, que eran Horizonte, Unión Vida y AFP Roble. Me acuerdo porque yo lo acompañaba a mi papá a hacer esos trámites. Yo era niño, todavía estaba en primaria, pero iba con él a hacer esos trámites, a averiguar. Y lo curioso es que esas 3 FP ahora ya no existen ninguna, ¿no? Unión Vida era la FP de Bacus. Horizonte se fusionó con lo que es, la compró el grupo BVA y al desactivarse la absorbió Profuturo, y FP Roble creo también absorbió una de las otras 2 FP más antiguas, no recuerdo cuál es, pero eso pasó. Entonces, si yo me voy de FP a ONP, sí, pues me van a trasladar mis fondos. Si yo me voy de ONP a FP, va a venir el problema porque el día de hoy no hay bono de reconocimiento y básicamente empezaría con un bono de cero. Y si ya tengo poco tiempo ya de vida laboral, digamos, tengo 55 años, no vale la pena. No vale la pena.
Esas fueron las preguntas, doctor. Podemos continuar. Listo, dale. Siguiente, por favor. Infracciones graves en materia de seguridad social. Y esta es la más común, la que he visto mucho y la que más, la que más se comete, por eso está subrayada. No dar de baja o dar de baja de manera extemporánea en el sistema de seguridad social, en salud, a quien pierde su condición como asegurado. ¿Cómo yo le doy de baja a un trabajador? Primero, si yo tengo un trabajador que acaba de, no acaba, es un trabajador que ya pues ha cesado en sus funciones, yo debo, ¿cómo se llama? Darle de baja. Entonces, hay un formulario. Ese formulario es el formulario 1010. El formulario 1010, este formulario es el formulario que da de baja. Entonces, nosotros como empleadores tenemos la obligación de avisar si un trabajador ya no ¿cuál? O sus derechohabientes han dejado de serlo. El caso más común es el fallecimiento, divorcio o ruptura del concubinato. ¿No? Bueno, fallecimiento es obvio. Tengo que decirlo. En caso de divorcio, también. Y en el caso de, como saben, el concubinato se reconoce a partir de 2 años de reconocimiento judicial o notarial ¿cómo se llama? De convivencia. El concubinato, si ese concubinato se rompe, también hay que notificar. Pero acá viene la complicación. La complicación es que nosotros no estamos detrás del trabajador todos los días preguntándole cómo va su vida amorosa, cómo va su vida personal. Entonces, es necesario que nosotros implementemos este tipo de medidas y estos reglamentos internos, en donde le damos la obligación al trabajador de informar ese tipo de cosas en un lapso no menor de 3 o 5 días de producidas. ¿Y por qué? Porque como vemos, eso sí nos puede generar un perjuicio. Ha habido casos en que nunca se ha preguntado y cuando vienen a hacer la constatación, la infección SUNAFIL, etcétera, nos damos con la sorpresa que ha habido trabajadores que se divorciaron hace 3, 4 años y nunca nadie se enteró. O la concubina que ellos declararon continúa siendo concubina cuando ya no le corresponde ese derecho, como derechohabiente. Entonces, ahí hay complicaciones. Por eso digo, tiene que generarse el procedimiento necesario para tener esto presente. ¿Ok? Y es donde más se suele fallar. Normalmente los reglamentos internos de trabajo son copy-paste de otros reglamentos en otras empresas. Y el reglamento interno de trabajo es un documento importantísimo para la gestión del personal, la gestión de las relaciones de recursos humanos y las relaciones laborales en nuestras empresas. Sin embargo, no creo que sea difícil amalgamar esto y lograr colocar candados para evitar precisamente este tipo de infracciones. Es igual que con las direcciones, ¿no? Con las direcciones domiciliarias, muchas veces una sola vez se le pide al trabajador ya que ingresa y de ahí nunca más se le vuelve a tener. Y hay formas de obtener la dirección de los trabajadores de manera periódica, permanente, en donde nosotros vamos a poder, ¿cómo se llama? Actualizar nuestros registros, porque eso básicamente es la opción de actualización de registros. No afiliarse como conductor de una microempresa sistema de pensiones sociales administrado por una AFP o la ONP, conforme al artículo 66 del Decreto Supremo 013. Ley de Impulso de Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial. ¿Ok? Si yo estoy dentro de una microempresa y esta microempresa capitaliza, digamos, en un sistema de pensiones sociales, debo inscribirme como conductor de esta microempresa. Ahora, les soy sincero, nunca he visto uno. Nunca he visto un conductor de una microempresa afiliado al sistema de pensiones sociales. Yo no lo he visto en lo personal. Supongo que vengan algunas ahí porque está en la ley.
es una infracción, así que debe estar. De mi experiencia no he visto ninguno. Me gustaría ver uno para ver cómo es, pero les dejo lo que está pasando, ¿no? Siguiente, por favor. Afiliar al trabajador sin previamente entregarle el boletín informativo al que ya hicimos hace un momentito, ¿no? La ley de libre afiliación informada. Pensiones mínimas y complementarias y régimen de jubilación anticipada, o en caso de ser entregado, no respetar los plazos señalados en el segundo párrafo artículo 16 de la referida norma. Son 10 días, lo que hemos dicho. Pasa mucho que a pesar que al trabajador le damos un plazo, él no decide porque no le hemos entregado el boletín informativo. Entonces, y ahí tenemos un problema. Si ya sabemos que hay un problema, no afiliarlo, no entregarle, perdón, el boletín informativo a nuestro trabajador, también es un problema bastante complicado afiliarlo a un sistema de pensiones, sea privado o público, sin el consentimiento del mismo, ¿no? Y a veces lo hacemos porque necesitamos tener nuestras planillas conformes, necesitamos tener nuestros documentos al día, o en otro tipo de casos que también lo he visto es porque las AFP en algunos casos entregan ciertos incentivos a la gente de planilla por afiliar gente. Entonces sí he visto varios casos en donde dicen, no, sí, acá trabajamos con este FP, y el trabajador cuando hace ese problema decide continuar con ese FP, ¿no? Cuando es nuevo. Esto no debería hacerse, y eso también implica un control mayoritario, no mayoritario, sino un control sobre nuestros procesos de recursos humanos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esto sí puede generar como una infracción grave. Entonces, debemos nosotros, en nuestro procedimiento de ingreso de personal, en la política de ingreso de personal y en los documentos que nosotros generemos para el ingreso de este personal, estar el momento en que entregamos los boletines informativos, en los plazos necesarios para el conocimiento del boletín informativo, y sobre todo evitar ese tipo de infracciones, ¿no? No afiliar al trabajador en el sistema de pensiones de selección. A veces se da el caso, como repetí hace un momento, que el trabajador decide irse a la ONP, pero sin embargo lo afilian a la AFP. Y él dice, en ningún momento a mí yo decidí meterme a la AFP. Bueno, para eso, como repito, tiene que haber ciertos criterios para que esos criterios de proceso de ingreso del personal que me permitan a mí tener una rastreabilidad, sea, hacer rastreable la elección del trabajador, ¿no? Yo sé que en la realidad la premura por el ingreso al trabajador es más importante, y muchas veces ingresamos a los trabajadores sin tener los documentos completos que nosotros mismos hemos estipulado necesarios para iniciar la relación laboral. Es necesario hacer ajustes y tener todos esos documentos en línea. Si nosotros, y ha pasado y lo he visto, y el trabajador labora con nosotros, trabajador ni cuenta, ¿sabe qué cosa le descuentan? Pasa muchas veces. Y se cambia a otro trabajo y decide cambiar de FP y resulta que él está afiliado en la NP. Y nunca se enteró. Y como ya dijimos, ahorita pasar de ONP a FP, lo puedes pasar, pero con una mano atrás y la otra adelante, porque no te dan un centavo de lo que ya has aportado. Eso es lo complicado en este caso. Tenemos que tener mucho cuidado porque aparte de ser una infracción grave, estamos generando un perjuicio al trabajador. ¿Ok? O se da el caso al revés, ¿no? Que el trabajador quiere estar en la ONP, o pensaba que siempre estaba en la FP y de pronto se entera que está en la FP y se vienen los problemas. Entonces, es una FIL y toda una complicación. Y después nos preguntan a nosotros como empleadores, acredítame que este trabajador eligió la FP. Y no lo podemos acreditar porque en los propios documentos no existe rastreabilidad de ello.
y la afilió a la planilla era porque la AFP le da ciertos beneficios, una cantidad determinada de afiliados mensuales. Cosa que eso ya bajó bastante a partir de este sistema de afiliación en bloque que hay ahora respecto a la AFP ganadora, ¿no? Saben que hay un sorteo, una subasta inversa de estos montos que cobra la AFP por administrar el dinero, y el que ofrece menos dinero se lleva a todos los afiliados por 2 años, ¿no? No sé si es bueno o malo el sistema, es lo que hay, pero esto ha ido disminuyendo un poco, ¿no? Esta práctica de afiliar a los trabajadores sin consentimiento. No declarar o no retener los aportes de los trabajadores al sistema privado previsional que está afiliado. Esta es otra cosa que se suele cometer y mucho, ¿no? O sea, lo que más pasa es que se retiene, pero no se declara, no se paga. No pagan AFP. Y recuerden una cosa, nosotros como empleadores simplemente somos agentes de retención. Simplemente retenemos y depositamos. El dinero no es nuestro, es del trabajador. Porque este dinero directamente haciendo de su remuneración, no es parte de los aportes que nosotros hacemos como empleadores hacia el trabajador. Así que declarar y retener esos aportes sí es una infracción muy grave. Y encima lo que trae es tasas de intereses, procesos judiciales. Tenemos que evitar esto a toda costa. Por eso yo sé que en algún momento las empresas pasan por problemas económicos y el primer dinero que tienen a mano, porque es así, es el dinero del FP, y suelen utilizarlo. Eso suele pasar. Esa práctica no debe ser continuada, no es buena, genera muchos problemas, como estamos viendo. No nos permite desarrollarnos de manera tranquila y segura, ¿no? Porque ante cualquier eventualidad de un trabajador, se nota esta infracción, ¿no? Y eso ha pasado ahora con la liberación que se dieron de cierta parte de los fondos del 25% de pensión, de FP, o de los 2.000 soles, si es que no aportase cierto tiempo, ¿no? Seamos sinceros, muchos de nosotros ni siquiera tenemos una clave para ver nuestro fondo de pensión, algunos sí, otros no. Pero todas estas falencias de las empresas que no han pagado FP se han visto ahora en este momento de crisis, en donde el gobierno ha dado carta para tomar mano de esos fondos, y nos hemos dado cuenta que no hay los fondos del FP y no hay los fondos de CTS. Entonces ya genera un problema en el fondo de CTS, ya lo hablamos en su momento. Acá viene justo la parte del FP. Y entonces han tenido que sacar plata de donde no hay para poder trasladar ese dinero a regularizar los pagos, y se han generado muchos problemas. Entonces los cálculos que se tenían, por ejemplo, en posibles reactivas o posibles préstamos, se han venido abajo simplemente por el pago de algo que sí ya debió haber estado pagado. Entonces, hay que tener mucha precaución con estas cuestiones de declaración y retención de pago de FP. Eso de que me olvidé retenerte no existe. Es más, ya no debería pasar en esas épocas, ¿no? Y eso pasa muy raro, pero sucede. Siguiente, por favor. Hay un fondo complementario de jubilación minera, metalúrgica y siderúrgica, ¿no? Conforme a la reglamentación. Y eso se da a los trabajadores precisamente de estos ámbitos, ¿no? Mineros, metalúrgicos y siderúrgicos. Hay un aporte que hacen los trabajadores. Esos también nosotros somos agentes de retención de esto. Y lo debemos declarar. Como vemos, no declarar el aporte a cargo al empleador del fondo, según establecido en la ley. También tenemos que declarar el mismo símil de la AFP. Tenemos que tener cuidado con eso. En realidad, como vemos, este tipo de infracciones se pueden sanear, se pueden evitar muy fácilmente, solamente tener un control adecuado en nuestro sistema de recursos humanos. Tenemos que tener
las precauciones debidas para evitarnos problemas de este tipo. Siguiente, por favor. Y por último, vemos infracciones muy graves en materia de seguridad social, ¿no? Siguiente, por favor. La falta de inscripción de trabajador u otras personas respecto a las que exista obligación de inscripción en el régimen de seguridad social de salud o en el régimen de seguridad social en pensiones, sean estos públicos o privados, incurrirse en una infracción por cada trabajador afectado. A ver, como nosotros sabemos, nuestros trabajadores tienen que estar inscritos ya sea en el seguro de salud, en salud o en EPS. Y el sistema de seguridad social en pensiones, también sea nacional o privado. En el sistema de salud tenemos que inscribir a los derechohabientes. Y es aquí donde la mayoría de empresas falla. La mayoría de empresas comienza a fallar aquí porque no preguntan si tienen derechohabientes. Entonces, esto genera porque no le ponen si tienen hijos o como dije hace un momento, la premura por ingresar al trabajador hace que se salten algunos pasos. Y he visto casos, por ejemplo, de trabajadores que tienen hijos, nunca llegaron a completar el procedimiento, nunca entregaron los documentos completos para el inicio de su relación laboral. Y resulta que la hija se enferma, o un derechohabiente se enferma, y este trabajador va a, ¿cómo se llama?, hacerle atender al seguro, y resulta que no se quita a su hija. Entonces ahí viene todo el problema, entonces es una FIL y problemas. O sea, como vemos, esta infracción es fácilmente subsanable, fácilmente evitable, teniendo una buena gestión de recursos humanos dentro de las empresas. La falta de inscripción es un procedimiento que debe estar bien claro en la gente que se encarga de ello, ya sea la gente de planillas de recursos humanos o a veces el propio contador, cosa que no debería hacerlo, para eso debería estar de planillas. Pero debemos tener mucho cuidado, y no me voy a cansar de repetirlo, de este procedimiento que esté bien ejecutado, bien hecho, y sobre todo bien reglamentado, a fin de evitar precisamente ese tipo de faltas. Porque, como hemos dicho, la relación laboral es como un matrimonio. En realidad todo va bien hasta que comienza a salir mal. Entonces, en ese tipo de situaciones críticas, de crisis o de problemas del personal, es donde vemos que estas cuestiones afloran. Entonces, estamos viendo esto, por ejemplo, que ese trabajador, a mí, este caso lo he visto, va a hacer atender a su hija y resulta que no la puede atender porque no se inscrita en el sistema de salud. Y cuando comenzamos a ver hacia atrás, el señor denunció a una FIL vino, puso una multa muy grave, todo un problema. Y revisando nos dimos cuenta, pues, que viendo su legajo, que faltaban documentos y que nunca se subsanaron porque pasó el tiempo y nos olvidamos. O, por ejemplo, el trabajador tiene un hijo más y nunca entrega el DNI del hijo para la inscripción de derechohabientes. Entonces, ahí tenemos problemas. Como digo, esta falta muy grave, es fácilmente subsanable, solamente teniendo una correcta gestión de recursos humanos dentro de nuestras empresas. No afectar el pago de todo, en parte los aportes del sistema previo de pensiones, efectivamente retenidos en los administradores, los trabajadores afiliados en la oportunidad que correspondan. Ya sabemos, o sea, oye, ya vimos que es una infracción retener, no declarar, y no efectuar el pago también es una infracción. Yo sé que a veces hay empresas que echan mano a este pago de FP para tratar de tener un financiamiento a bajo costo, porque básicamente es un financiamiento a bajo costo, a costa de los empleados, a la costa de los trabajadores. Debemos evitar siempre esta práctica. Esta práctica no es buena, esta práctica genera problemas. Y esta práctica generó muchos problemas para muchas empresas en esta situación. ¿Y cuál es esta situación? Precisamente una situación de crisis, donde se ha dado donde pasó lo impensable, donde se iba a dar carta abierta para meterle mano a AFP, nos damos cuenta que
y las AFP no son pagadas y que están retrasadas de años. Tienen mucho problema con eso. No regularizar los aportes adeudados a las AFPs que hayan sido cotizados al Sistema Nacional de Pensiones, luego de incorporación de trabajadores al sistema privado de pensiones. A ver, ¿qué pasa? Un trabajador, el caso justo de la pregunta, no era un trabajador que decidió pasarse de AFP a ONP. Entonces, cuando se traslada de AFP a ONP, la AFP debe, ¿cómo se llama?, entregar el dinero a la ONP. Pero, ¿qué pasa si la AFP me dice, oye, la empresa tal me debe tantos aportes? Y no me los ha regularizado. O sea, aparte de no efectuar el pago, que es una infracción muy grave, si ese trabajador se está yendo a la ONP, ya tengo una infracción muy grave por no efectuar el pago, o sea, una infracción grave por no declarar, por no retener, y una muy grave por no efectuar el pago. Y encima tengo otra muy grave, una muy grave, por no regularizar esos fondos cuando ya han sido cotizados por el Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, como veo esto de apalancarse con la plata de las AFPs, no es una buena idea, porque a la larga, al primer bache, suele ser más caro que cualquier financiamiento en el sistema bancario. Mucho cuidado con ellos, porque recuerden que esa plata se paga al FP, no sale en esos bolsillos, sale en el bolsillo del trabajador y está dentro del monto de las remuneraciones que yo le pago. Por lo tanto, no debería haber problemas, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, no regularizar los aportes de un trabajador contratado como independiente que, por la condición de los servicios prestados, tiene la calidad de trabajador dependiente, con el correspondiente periodo, incluyendo los intereses por mora. En español, ¿qué es esto? Es la naturalización de un contrato. Un contrato de locación de servicios. O sea, si yo tengo un trabajador que es independiente, son locadores de servicios, y se declara desnaturalización de este contrato, yo tengo que pagar los aportes a AFP. Todo el periodo que él fue, entre comillas, independiente. ¿Por qué? Porque la norma, la ley ha decretado, o sea, el Poder Judicial ha decretado que esta relación es laboral. No es una relación civil, es una relación laboral. Si yo no cumplo con regularizar esos aportes, me estoy exponiendo directamente, aparte de la multa, los intereses, a una multa muy grave. Ya es una multa tener trabajadores desnaturalizados, como hemos visto. Es otra multa aparte, no regularizar los aportes de los trabajadores. ¿Ok? No efectuar el pago de aportes voluntarios en la oportunidad correspondiente. Como ustedes saben, hay dos tipos de aportes que yo puedo hacer a la AFP. En la AFP yo puedo hacer los aportes obligatorios, que es el 10% de mi remuneración, más la comisión, más el seguro, que aproximadamente sale entre 12,80 y 13 y tantos por ciento. ¿Ya? Casi 14. Ese aporte obligatorio, es el aporte en el que yo no puedo zafarme. Pero hay un aporte que es voluntario, donde el trabajador puede aportar de su remuneración, si él quiere, parte de su remuneración para incrementar su fondo, que es una forma de ahorro. Bueno, si yo no entrego, yo como agente de retención, nosotros no retenemos y no aportamos este pago, porque también pasa lo mismo, los aportes voluntarios, que son pocos trabajadores que lo hacen, pero sí hay, no corresponden, simplemente lo que hace es una infracción muy grave. No afectó el pago. No afectó el pago de ese aporte voluntario del trabajador, ya estamos inmersos en un problema bastante complicado. Y por último, no efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotización que ocasionen deducciones fraudulentas en las aportaciones del sistema privado de pensiones. No es que alguien a expresas, ¿cómo se llama? Efectúa declaraciones, que también pasa, pero es lo menos, sino aquí también estamos hablando de, por ejemplo, desnaturalización de los conceptos no remunerativos.
¿Qué concepto es remunerativo o no remunerativo? Si se declaran que conceptos no remunerativos, estamos hablando que inmediatamente consignamos datos falsos en la consignación de FP. ¿Por qué? Porque si de repente el trabajador gana 1.000 soles y yo le descontaba 1.000 soles y le descontaba 113, más los conceptos no remunerativos ganaba 2.000. Entonces debí descontarle 226 soles, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello, que es complicado en el momento de que se detectan. Son infracciones muy graves, como infracciones muy graves, son las que mayor costo tienen. Aparte de los intereses que genera esto, si se genera un interés, ¿no? Y es un costo. Que lo que tenemos que evitar nosotros es a toda costa incluir esos costos para generar más problemas en nuestro trabajo, en nuestros centros laborales, ¿no? El siguiente, por favor. No declarar o no cumplir con el pago oportuno íntegro del monto retenido de los trabajadores con respecto al fondo de complemento de jubilación minera, ya lo hemos dicho, fondo de jubilación minera, mejor siderúrgica, también se descuenta a los trabajadores, debe ¿cómo se llama? Declararse y pagarse, o pagarlo en forma incompleta. También es una falta muy grave, pero eso básicamente se conflicto en las empresas que están dentro de la red, ¿no? Creo que eso es todo. Siguiente. Siguiente, por favor. Sí, y eso es todo. Eso es todo por la profesión del día de hoy. No sé si hay alguna otras preguntas, Dani. Sí, tenemos algunas preguntas. Dale. Si una empresa afilió a un trabajador que aportaba a la ONP sin su consentimiento a la AFP, ¿qué tipo de sanción se le aplica a la empresa? ¿Y es posible revertir esta operación? A ver, ¿puedes repetir, por favor? Porque la primera parte no te escuché bien. Si una empresa afilió a un trabajador que aportaba a la ONP sin su consentimiento a la AFP, ¿qué tipo de sanción se le aplicaría a la empresa y si es que es posible revertir esta operación, doctor? Bueno, como ya hemos dicho, es una infracción muy grave, ¿no? O sea, hacer aportes a un sistema que no ha sido elegido por el trabajador sí es complicado. Ahora, si es de FP, el trabajador está en la ONP y hemos estado haciendo los aportes a la FP, sí es posible revertirlo porque se traslada los fondos, hay un procedimiento, no recuerdo no recuerdo el nombre del procedimiento, pero hay un procedimiento en el cual se dice que esos fondos han sido mal colocados y que se tienen que derivar a la ONP y la FP los deriva al fondo común que tiene el trabajador en la ONP. O sea, sí es posible revertirlo. Sí es posible revertirlo, pero esto habla, por ejemplo, de lo que venía diciendo, ¿no? Los procesos que nosotros tenemos muy claros dentro de nuestro sistema de gestión de recursos humanos. O sea, vamos, un trabajador, tú tienes la obligación de preguntarle si es un trabajador día que viene con, o sea, porque lo que entiendo es un trabajador que ya venía con lo de la ANP, no debiste, ¿no? O sea, a eso me refería con tener mucho cuidado en ese procedimiento. O sea, hay que ser claro. Nuestros documentos de ingreso tienen que ser claros. O sea, oye, tú aportas a la ANP o a la FP. O sea, es bastante simple. Yo entiendo que el trabajador no sepa su número de CUPS, ¿no? Que es el número único asignado a cada trabajador que permite entrar permite cotizar en la FP. Eso lo puede entender, ¿ya? Ok. Pero que el trabajador no sepa en qué FP o NP está, o que yo no se lo pregunte, sí es un problema bastante grave de gestión de recursos humanos. O sea,
sencillo, y como dijimos en un momento, es una falta muy grave que nos puede traer bastante problemas. Es mejor subsanarla antes de que genere otra complicación. Doctor, declaré el mes de marzo, pero olvidé y hasta ahora no he pagado el AFP de mi único trabajador que tengo. Me han llamado de esa compañía requiriéndome el pago. ¿Tendré alguna multa? Entiendo de esa compañía, entiendo del FP, ¿no? Claro, se entiende Ah, claro. claro, ¿no? Porque, Sí, miren, de la AFP lo, me dice, de la ya, AFP. lo que normalmente pasa es que el FP te dice, oye hermano, mira, paga y no hay problema. Si no van a venir las consecuencias. O sea, multa, vas a pagar intereses. Vas a pagar intereses. Multa si el trabajador te denuncia ante una FIL. O para tu mala suerte, te cae la inspección ahora. Y ojo, que miren que Sunafil ha mandado 39.000 cartas a diversas empresas preguntando lo del plan COVID. Así que tranquilamente, de ahí una cosa jala a la otra. Así que hay que tener cuidado. Multa, ahora no creo. Lo que te recomiendo es que trates de regresar lo más pronto posible para evitar más problemas. Porque si no pagas, lo que va a venir ahorita es una demanda de la AFP. Y como te digo, o sea, ya pagué o no me corresponde pagar. Y si ya pagué, tengo que demostrar que lo pagué a tiempo o antes de la interposición de la demanda, porque si no, definitivamente me va a cobrar costos y costos. Entonces, ¿para qué? Aparte de los intereses, o sea, aparte de los intereses voy a tener que pagar costos y costos del abogado del FP o del estudio donde se haya vendido la deuda. Así que, ¿para qué no vamos a hacer tanto problema? Mejor regularizar la situación de una vez. Siguiente pregunta que tenemos. Si la empresa en la que trabajaba ha quebrado, ¿qué debería hacer si no tengo mis boletas de pago? Uf. Eh, a ver, depende. Uno, ¿desde cuándo no tienes boletas? ¿No? O sea, si nos está escuchando, ¿desde cuándo no tengo boletas? 1, 2 años, 5 años, 10 años. Segundo, ¿desde hace cuándo la empresa, o sea, cuando dice quebrado, entiendo que está en proceso de liquidación y la empresa está liquidada y ya no existe. Por lo tanto, habría que rastrear dónde están los archivos. ¿Quién se quedó con esos archivos? ¿Dónde están? Si está en proceso de liquidación, esos archivos todavía no existen, los puede pedir, que se los entreguen, ¿no? Ahora, esa es la complicación, ¿no? Se supone que todos los meses sí te han entregado tus boletas, ¿no? Si no te entregaron las boletas, ya es muy tarde para reclamar porque ya la empresa no existe. Como te digo, tendríamos que rastrear dónde está la documentación y si es que es posible acceder, ¿no? Hablar con el liquidador de la empresa si es que todavía tiene algo y que nos diga si es que hay algo de esa empresa y todavía existe, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos en que la documentación se ha quedado ahí, por ejemplo, en Iron Mountain o en una de esas empresas que se encargan de gestionar documentos y se puede rastrear, ¿no? Por eso o si es una empresa muy antigua, al Archivo General de la Nación, ¿no? El Archivo General de la Nación, a veces encontramos los libros de planilla, los planillones, en donde están nuestras operaciones, nuestras boletas. Pero sí es complicado, para eso tenemos que ver desde cuándo no tiene boletas, cuándo se liquidó la empresa, si la empresa ya está totalmente liquidada, está en proceso de liquidación, y en uno de ello hay una posible solución. Siguiente pregunta, doctor. Si los trabajadores están en suspensión perfecta, ¿debo pagar el AFP de estos trabajadores? No, tienes que comunicar que los trabajadores están en suspensión perfecta en FPNet. Recordemos una cosa, perdón, el aporte del FP, ¿de dónde nace? Nace precisamente de la remuneración del trabajador. Si el trabajador no tiene remuneraciones, ¿qué cosa voy a pagar? Durante el periodo de suspensión perfecta.
no pago nada. Pero tengo que avisar a la AFP. Ahora, vamos a la realidad. ¿Cómo es el procedimiento de suspensión perfecta? El procedimiento de suspensión perfecta dice que yo notifico al trabajador y en ese momento está en suspensión perfecta hasta que el Ministerio de Trabajo me diga, ok, con tu suspensión perfecta. ¿No es cierto? Escríbeme al WhatsApp, por favor. ¿Perdón? No, continúa, doctor. Sí, dale. Entonces, un cruce. Entonces te decía, esa es la cuestión, ¿no? Yo entrego mi notificación al trabajador y se supone que en ese momento está entre comillas suspensión perfecta. Y digo entre comillas porque todavía falta la validación del ministerio. ¿Ok? Yo en ese momento informo a la FP que el trabajador está en suspensión perfecta por N periodo al FP. Ahora, pongámonos en el primer supuesto en que el Ministerio de Trabajo me dice, no al lugar tu suspensión perfecta, reconsidero, apelo, me dicen que no. ¿Ya? Quedó el procedimiento administrativo ahí, no es a favor, yo tengo que regularizar los pagos anteriores, ¿cierto? Eso es lo que la ley ordena. Y al regularizar esos pagos, también deberé regularizar los aportes al FP. En el caso de que haya salido a favor mío, que son los casos a favor mío como empresa de la suspensión perfecta de labores, la solución de suspensión perfecta del ministerio me ha dicho sí está a favor, entonces, como yo ya avisé a la FP que trabajó en suspensión perfecta, no tengo que regularizar nada. Y ahí queda el procedimiento hasta que inicia laboral nuevamente y tenga que volver a aportar. Siguiente pregunta. Si le he reducido el sueldo en mutuo acuerdo a mi trabajador, se reduce también el importe de la AFP, ¿correcto? Tenemos problemas con el audio del doctor Jorge. Unos instantes, por favor. Doctor Jorge. Listo, ahora sí. Sí, obviamente, acuérdense que el pago del FP está en base a la remuneración del trabajador. Es el 10% de su básico más 1.4 o 1.3 de comisión, no, 0 punto y tantos de comisión, más de 1.4 a 2% de seguro. Pues por ahí va, ¿no? Pero sí, o sea, si mi trabajador ganaba 5.000 y le descontaba 500, o 1.000 soles, y yo le descontaba 113, si se lo rebajo, tiene que rebajar. ¿Por qué? Porque la base de cálculo para el aporte FP también baja. Acuérdense, el aporte FP viene de los sueldos de los trabajadores, no es un aporte del empleador. Entonces, si baja el salario, baja el aporte. Si aumenta la remuneración, aumenta el aporte. Es así de sencillo. Siguiente pregunta que tenemos. Sí, dale. Si la empresa no pagó AFP y está en liquidación, tiene deudas por más de 20.000 soles y solo tiene 20.000 soles, ¿qué debería de hacer? ¿Llegar a un acuerdo con los trabajadores o con las AFPs? Para empezar, la FP te va a cobrar los 20.000. Porque, seamos sinceros, no debería haber deuda de FP. Porque, como hemos dicho, la AFP se paga del sueldo de los trabajadores. Si hay deuda de FP, entonces entendería que no se le pagó remuneración a los trabajadores, ¿no? Pero la verdad no es esa, la verdad es que yo pagué solamente que usé esa plata de retención como fondeo, como apalancamiento para mis operaciones. Y eso está mal. La FP te lo va a cobrar y en el momento que se dé cuenta que se está liquidando, se va a tratar de mover lo máximo posible para cobrar lo máximo posible. O sea, embargo, lo que pueda hacer la FP lo va a hacer. Ahora, acuérdense que el derecho a una pensión es un derecho irrenunciable. Así que el trabajador no, por más que yo le haga firmar un documento en donde diga que no quiere aportar, eso no interesa. No puede renunciar a ese derecho. Es irrenunciable. En una oportunidad se indicó que las empresas que están registradas en el REP MIPE
no están obligadas a pagar pensiones, es decir, a retener el salario para el pago a las AFP. ¿Eso es cierto? Bueno, si es así, me gustaría saberlo, porque el pago de retención de FP no tiene nada que ver con el régimen de la empresa. Nada que ver. Si yo tengo un trabajador, por más que yo sea régimen MIPE, si tengo un trabajador, igual le descuento 10% de FP o 13% en ONP. No tiene nada que ver. Nada que ver. Siguiente pregunta. ¿Puedo pactar con mis empleadores? Se entiende que es un trabajador. ¿Puedo pactar con mi empleador que no me descuenten el AFP y me lo paguen líquido bajo mi consentimiento? No, es imposible. Porque o aportas a la FP o aportas a la ONP. No hay otra. Ahorita, en este momento, el sistema peruano, como dijimos en un principio, está en dos bloques. O estatal o privado. A uno de los dos tienes que aportar. No puedes simplemente decir, no, ¿sabes qué? A mí dámelo y mejor para mí. No, porque ahí el empleador va a tener una multa por no retenerte, una multa por no pagar, otra multa por no inscribirte. No creo que lo haga, pero no es viable. Absolutamente no. Bien, tenemos una siguiente pregunta. ¿En qué casuística, doctor, se aplica el término sin régimen pensionario que figura en el registro de SUNAT? Cuando tengo un trabajador que sigue laborando después de tener pensión de jubilación, ¿a qué me refiero? Ustedes saben que la edad de jubilación es 65 años. Se da el caso, es un caso personal, no porque yo tenga más de 65, sino porque tengo un familiar que trabajó hasta casi más de 70, que ya se jubiló a los 55, una tía mía. Era jubilada del FP. Entonces, como ya era jubilada, ella no le podía descontar el FP, pues porque ya estaba jubilada. Lo único que mi tía es una enfermera con mucha experiencia y la había contratado una empresa de seguros para ver cuestiones de, ¿cómo se llama? No estabilizaje, sino ella evaluaba los accidentes, a ver si no había algún tipo de fraude. ¿Ya? Entonces, ella ya tenía más de 65 años y ella era jubilada y recibía pensión, sino que la llamaron para trabajar y comenzó a trabajar. Entonces, en el registro se declara que ese trabajador no va a descontar porque ya está jubilado, ya tiene régimen pensionario. Entonces, no tiene por qué cotizar en efecto. Ese es el caso. Son casos raros, pero pasan, ¿eh? O casos de mayores de 70 que a veces pasa que se jubilan y los llaman de nuevo a trabajar por un periodo y bueno, ya tienen pensión. Entonces, al tener pensión, no corresponde descontarle para su pensión futura, ¿no? Ese es el caso. Han sido esas todas las preguntas del día de hoy. Antes de dar por finalizada la sesión y darle la palabra al doctor Carlos Rodríguez, comento acerca de nuestro plan de membresías en consultoría, asesoría y capacitación, que es justamente la imagen que tenemos ahorita. Es un programa que lo acabamos de lanzar. Invitamos a quienes estén interesados que nos puedan escribir para poder proveerles de más información. Tenemos distintos planes, con todo gusto de poder ayudarlos con más detalles. Antes de dar por cerrada esta presentación, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Raza en el Perú. Muchas gracias, doctor Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Dani. Buenas noches. Solo para agradecer a todos los que nos han seguido hoy día por Zoom y a los que también se han colgado de la red de Facebook para la charla de hoy. Ha sido bastante clara la exposición de Jorge y los invitamos para mañana. Buenas noches. Gracias.
Muy buenas noches, muchas gracias por su participación. Hasta el día de mañana. Gracias, buenas noches.